Muchas gracias. Ofrezco la palabra, consejero señor de la Maza. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Referirme precisamente a la presentación de don Rafael Palacio. Creo que es una presentación muy útil, muy interesante. Al respecto quiero hacer una reflexión y después una pregunta precisamente al expositor. De mi carrera profesional, yo creo que más de la mitad la he desempeñado en el sector público. Y una cosa de la que me he dado cuenta es de que por lo menos en las municipalidades el 60 o 70% del tiempo de un administrador municipal o de un abogado municipal se gasta en interpretar dictámenes de la Contraloría General de la República para ver cuál es la aplicación que debe de darse respecto a los funcionarios y del estatuto administrativo de los funcionarios municipales. Creo que eso, en definitiva, ralentiza, burocratiza el servicio público de una manera impresionante. Y creo que las propuestas que usted hace son bastante interesantes porque lo hemos analizado también de manera particular y vemos de que existe un estatuto administrativo para funcionarios municipales, existe un estatuto administrativo para funcionarios de la salud, existe un estatuto administrativo para funcionarios para los profesores, etcétera. Hay siempre una orientación y esto parece que fuera una copia del modelo francés, me da la impresión. Yo creo que es una interesante propuesta. Se ha comentado también la posibilidad de equiparar el estatuto administrativo de los funcionarios al Código del Trabajo. Yo quisiera saber cuál es su opinión respecto de eso. Creo que así se hace, por ejemplo, en otros ordenamientos jurídicos como el norteamericano y creo que puede ser un análisis interesante de poder realizar. Gracias, consejero de la Maza. Ofrezco la palabra al consejero Luis Silva. Gracias, presidente. Yo quería complementar la pregunta de Jorge. Si nos puede recordar, pueden ser preguntas muy obvias para un administrativista, yo no lo soy. Si nos puede recordar cuál es la justificación del estatuto administrativo, es decir, por qué existe un estatuto del funcionario público y cuál podría ser eventualmente el borde, pensando en recortar. Pienso particularmente en la docencia hoy día, en la educación en Chile. Y la segunda es si ve margen para establecer exigencias a los cargos de exclusiva confianza del presidente. Porque yo veo allí una tensión que no sé cómo resolver entre dejarle al presidente la discrecionalidad absoluta para elegir a las personas en quienes confía, da lo mismo cuáles sean sus calificaciones, lo que importa es que confíe, por una parte, y por otra justificar, no solo ante la ciudadanía, sino también ante la función que debe cumplir, un mínimo de condiciones de idoneidad. Mi pregunta es si ve margen para introducir este elemento que hasta donde yo sé no existe, en la Constitución definitivamente no está, sin alterar la esencia de este grupo, ¿no?, de cargos de exclusiva confianza del presidente. Gracias. Gracias, consejero Luis Silva. Profesor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, por su intermedio, presidente. Bueno, primero, responder al consejero de la Maza, ¿no? Hemos discutido nosotros bastante en un foro que aunamos a varios expertos a propósito de la idoneidad de aplicar el Código del Trabajo a los funcionarios públicos. Yo creo que ahí habría que, al menos dos consideraciones. Una primera más de fondo, ¿no?, que efectivamente existen particularidades de la gestión pública, ¿no?,
que no recoge el Código del Trabajo porque está pensado y diseñado para unas actividades distintas, ¿no? Entonces, así podría ser inapropiado aplicar el Código del Trabajo como está hoy, el actual Código del Trabajo a la administración pública. Sin perjuicio, hay que decirlo, que hay órganos de la administración del Estado que tienen en el fondo como regla el Código del Trabajo, ¿no? Hay distintos órganos que hoy día se rigen por el Código del Trabajo. Probablemente, y aquí voy a introducir un concepto, ¿no?, para también tomar la pregunta del consejero Silva, esto se justifica por la carrera administrativa, ¿no?, o la carrera funcionaria, ¿ya? Y esto tiene que ver de que se tiene que generar al interior del Estado una capacidad, llamémoslo así, un saber hacer, un know-how, ¿no?, que permita que las políticas públicas que normalmente deben implementarse en programas de mayor largo plazo que un periodo de gobierno puedan hacerse, ¿no? Y casos exitosos de eso hay mucho. Lo que pasa es que hoy día la complejidad del Estado se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Antes teníamos un Estado más focalizado que hacía menos cosas. Hoy día tenemos un Estado que tiene que cumplir muchas cosas, tiene que hacer muchas prestaciones. Entonces, parece razonable, y hay un cierto acuerdo en los expertos, ¿no?, de tener ambas, porque no son excluyentes. Uno puede tener un estatuto administrativo y al mismo tiempo, como se hace hoy, ¿no?, tener un régimen supletorio que sea el Código del Trabajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es razonable en el fondo mantener un estatuto único con el que se menciona de contratación para poder rescatar, y sobre todo también, y aquí un tema más de técnica legislativa, ¿no?, del régimen transicional. No es fácil pasar de una cosa a otra, ¿no? Entonces también hace sentido poder, en el fondo, y eso nos permitiría generar normas transitorias que permitan, como hoy día lo plantea también el anteproyecto, algunas normas transitorias que puedan, en el fondo, acogerse voluntariamente los funcionarios actuales al nuevo estatuto. Entonces, porque si no, también habría que generar un título nuevo en el Código del Trabajo, y ahí me refiero a la técnica legislativa, ¿no? Pero como estamos en una discusión constitucional, ¿no?, hace más sentido, y hay un poco un consenso, no unánime, ¿no?, de que generar este nuevo régimen aplicable a todos los funcionarios de la administración pública, dejando evidentemente la posibilidad de acogerse supletoriamente al Código del Trabajo, como hoy día lo hace la CMF, o incluso creo que el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha tomado también el Código del Trabajo. Pero eso será una discusión propiamente ya más del legislador. Para responder a la pregunta del consejero Silva, por su intermedio, presidente, bueno, un poco antes adelanté, ¿no? La razón, yo creo que estriba, ¿no?, descansa en esta carrera funcionaria, ¿no?, muy antigua, de que puede ser cuestionable, puede serlo, ¿no?, digamos, pero hoy día, digamos, la función pública tiene diferencias respecto de la función privada, muchas, ¿no?, desde la ejecución presupuestaria, desde los incentivos, desde el empleador, ¿no?, a quién responden, quién no, de que son empleadores, por así decirlo, que es un Estado y por lo tanto tiene que prolongarse más allá de las distintas jefaturas, hace sentido. Sin perjuicio de eso, a propósito de las condiciones que usted señala que podrían establecerse a los funcionarios de gobierno, ¿no?, yo creo que es posible, en el fondo yo evidentemente creo que es posible, acotar esa discrecionalidad, acotarla. Evidentemente, el presidente de la República tiene que contar con la confianza de sus funcionarios más cercanos y por lo tanto no correspondería limitar eso, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando es limitar el número de funcionarios, ¿no? Lo estamos limitando en la propuesta en concreto al 1% de todos los funcionarios de la administración pública, ¿ya? Hoy día, y esto tiene que ver con la propuesta de digitalización, ¿no? Hoy día no conocemos el número exacto. No existe, digamos, un registro específico que nos permita conocer con exactitud. Estimaciones hay entre 3.200, 3.500 más o menos funcionarios de exclusiva confianza, ¿no? Mientras que en el derecho comparado, evidentemente, otras jurisdicciones, estamos hablando de cientos, 100, 200, hasta 500. Entonces, tenemos un número elevado de funcionarios de exclusiva confianza del presidente, como les digo, ¿no?, que entran y salen.
Probablemente la lógica concursal del sistema de alta administración pública podría ofrecer una orientación a propósito de también la función de exclusiva confianza. ¿No? Ahí, ¿por qué? Porque eso es, se buscan los mejores, ¿no? Se establecen ciertos requisitos, se genera una terna y es el propio presidente de la República el que elige, ¿no? Entonces, eso podría, digamos, dar una luz de qué podría hacerse respecto a esos funcionarios. Lo que pasa es que ahí es un poco más lento, ¿no? La lógica concursal tiene ciertos plazos y tiene ciertos procedimientos. Y muchas veces cuando un gobernante llega, ¿no? Tiene que instalarse desde ya con su equipo. Entonces creo que la ralentización de la designación, que muchas veces tiene que ser muy rápido, ¿para qué decir los ministros? ¿No? Sale un ministro, tiene que tener, digamos, inmediatamente su reemplazante, es complicado, ¿ya? Yo creo que por lo menos a nivel constitucional es deseable generar este mandato a esta ley, ¿no? Para que eso sea una discusión que se dé a nivel parlamentario. Me parece que respondí las preguntas, ¿no? Consejero señor de la Maza. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve en atención a la hora, pero no quería dejar de intervenir. Me pareció muy interesante la presentación del expositor, sobre todo justamente en lo relativo a el tema de la seguridad interior del Estado. Porque sabemos hoy en día de que existe y ha existido discusión que no ha sido pacífica respecto a la ley de la RUF, de las reglas del uso de la fuerza. Entonces, en ese sentido y en precisa aplicación de lo que propone el texto, la propuesta de texto constitucional relativa a la infraestructura crítica, ¿cuál es su opinión respecto de los términos utilizados precisamente en esa, bajo esa lógica de la protección de la infraestructura crítica? ¿Debemos de atender al resguardo del orden público o de la seguridad interior del Estado? Señor presidente, por su intermedio, justamente esa es la situación. El artículo 122 mezcla dos cosas. Y ese es el problema, ese artículo, desde mi perspectiva personal. Mezcla lo que es la infraestructura crítica con el resguardo de las fronteras y el orden público. Entonces, la infraestructura crítica es muy puntual. Por eso nosotros decimos eliminarlo y pasarlo a una parte de un estado de emergencia, de un estado de excepción. Porque no es normalidad. Si tenemos que estar siempre las Fuerzas Armadas cuidando la infraestructura crítica, el problema es superior. Entonces yo lo veo que quizás tiene que estar en la infraestructura crítica, pero va en un punto superior que una excepcionalidad como son los estados de excepciones, que son más regulados, más controlados, etc. Pero el problema de seguridad interior es un tema que no va de la mano con la misión de las Fuerzas Armadas, especialmente el orden público. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria, se levanta la sesión.